Se equivoca Marx al plantear que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases entre clases sociales antagónicas, o el marco de referencia que él tenía a mediados del siglo XIX es totalmente diferente al marco de referencia actual, por lo que esa afirmación que en su momento cautivó a muchas mentes de que la lucha de clases era el motor de la historia, desde mi punto de vista queda rebasado por una mucho más compleja. La historia de la humanidad es la historia del desarrollo de las instituciones formales e informales. Quédate a ver este video en este canal del Dr. UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. ¿Por qué podemos afirmar que el marco conceptual en el que Carlos Marx realiza su valiente teoría del desarrollo de la humanidad a través de ese motor del desarrollo que él consideraba que era el motor del desarrollo, a través de la lucha de clases antagónicas que se enfrentaban y que al final tenían que enfrentarse casi como que en una lucha final entre la clase proletaria y en el capitalismo y la clase burguesa. Pues esto, sin lugar a dudas, lo podía afirmar por el reducido marco conceptual que existía en ese momento. Lo que nosotros afirmamos es de que la historia de la humanidad es la historia del desarrollo de las instituciones, tanto formales como informales. Y de entre esas instituciones están algunas de las que ha caracterizado Marx y otros economistas, pero que sin lugar a dudas es insuficiente como para poder plantear los retos que tiene el desarrollo económico, político y social de la humanidad. En primer lugar, vamos a establecer una definición de lo que deberíamos considerar en estos momentos como una institución. Cuando hemos preguntado esto a nuestros alumnos y a otras personas interesadas en el tema respecto a qué es una institución y tratamos de compararlo con una estructura en especial, a las instituciones se les reconoce como los organismos. Decimos que en México el Instituto Mexicano del Seguro Social es una gran institución. Sí, pero es una institución que desde el punto de vista de la economía institucional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ejemplo, es un organismo que está gobernado por dos tipos de reglas. Las reglas formales, que son las reglas que impone, en este caso, el Estado mexicano, que regula todos los mecanismos de actuación de este organismo público. Pero también existen dentro de ese mismo organismo público una serie de reglas no formales que se van construyendo conforme va pasando el tiempo y la gente se va acostumbrando a hacer el, bajo ciertas características, obtener los beneficios que eventualmente pueda estar dando este organismo. Entonces, a las instituciones las podemos ver como las estructuras completas, o mejor, que es la sugerencia que, que adoptamos de los neoinstitucionalistas, en el sentido de que las instituciones las tenemos que considerar como las reglas del juego que estarían normando la actividad de los organismos. Y esas reglas del juego ciertamente pueden ser formales e informales. Es decir, que hay instituciones formales e informales. En, en el desarrollo de la humanidad, las primeras instituciones evidentemente eran instituciones no formales. Y eran instituciones no formales porque no existía un ente que sistematizara esas reglas del juego y únicamente la sociedad se iba adaptando conforme se estaba enfrentando a los retos y a los problemas en la vida cotidiana. En la antigüedad y hasta la fecha,
una de las instituciones informales que ha trascendido y que forma parte de toda la historia de la humanidad es la institución de la familia. La familia como la institución con ese conjunto de reglas no informales en las que podíamos ver cuáles eran las normas que regían ese desarrollo de la familia. Y ciertamente, en un principio, esas reglas de la institución familiar no formal, dadas las circunstancias en que vivía, vamos a pensar en la época primitiva, dadas las circunstancias en las que vivía la gente, en las que vivían el hombre primitivo, pues era necesario el que las personas más aptas, es decir, los hombres y las mujeres más fuertes, por ejemplo, se dedicaran a la casa. Y aquellas que probablemente se encontraban en una situación de debilidad temporal, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que una de sus funciones biológicas, pues es la reproducción de la especie humana, evidentemente, pues tenían que quedarse cuidar de los infantes, y esta división que se da, pues es una institución no formal. El hombre tiene que ir a cazar, tiene que ir a enfrentarse contra los mamuts, contra los leones, contra todos los animales salvajes, para poder garantizar la supervivencia de la familia. Estas familias evolucionan y generan una institución con mucho más grande, en donde ya empiezan a haber reglas formales e informales, que son los clanes. Los clanes es un grupo de familias que entonces, de una forma asociada, se empiezan a poner una serie de reglas de conducción del clan. Probablemente en el clan, pues hay un grupo de personas de diferentes familias que pueden ahora cumplir la función de guerreros. Pero para que puedan cumplir esa función de guerreros, tienen que haber normas que todas las familias las acepten, y es la forma en que es la manera en que se van formalizando las instituciones a lo largo de la humanidad. Y de esa forma podemos ir analizando cómo se han desarrollado las instituciones. Por lo que, como lo podemos ver de manera ya muy directa, la historia de la humanidad en la época primitiva no es la historia de la lucha de clases, o, porque evidentemente no había clases, pero sí existían instituciones que se fueron desarrollando, que poco a poco fueron dando paso a un sistema esclavista en el que algunos destacan dentro de la sociedad y y, y se hacen del privilegio no únicamente de empezar a acumular riqueza, sino de también utilizar para beneficio propio el trabajo de las gentes que por alguna razón habían resultado esclavos. Y evidentemente los esclavos pues no eran gente del mismo clan, eran, eran personas de otros clanes que se habían conflictuado con estas otras tribus, y lo que sucedía era de que aquellas personas que todavía estaban en posibilidad de trabajar, casi como una especie de institución no formal, decía, bueno, si tú caes en las manos de otro clan, entonces te conviertes no en un preso, porque pues no se tenía esa institución de las cárceles. Si caes preso, bueno, lo que va a suceder únicamente es de que ahora vas a trabajar para el clan, y vas a trabajar en condiciones diferentes a las que trabajaría cualquier integrante del clan. Y esa institución se va desarrollando poco a poco, de tal manera que, bueno, el esclavismo se estaba dando entre estos grupos, por eso hablamos del comercio de esclavos en todo caso. Y entonces no estamos hablando de la lucha de clases entre los esclavistas y los señores esclavizadores. Estamos hablando de una institución que se fue desarrollando porque para poder proteger al clan, para poder mantener esa institución no formal de la familia primitiva, que se desarrolla en una familia con ciertas características poquito diferentes en la época esclavista. Esta institución del esclavismo no es una institución que se genere de manera deliberada por la lucha de clases entre señores esclavos esclavistas, sino por las condiciones en las que estaban viviendo ya en ese momento
en las familias y las luchas que se daban entre los clanes, y que al no existir instituciones para poder castigar estas irrupciones violentas de los clanes hacia otros clanes, bueno, pues se convierten estos presos en esclavos. Pero esto se sigue desarrollando la humanidad, se siguen desarrollando sus instituciones. El, en el mismo, en esta época esclavista, pues se empiezan a desarrollar instituciones como el clero, es decir, la iglesia, los nobles, se empiezan a desarrollar las escuelas. Recordemos que en la antigua Grecia vivía bajo un sistema esclavista y no era porque los griegos fueran esclavos de los propios griegos, sino porque se había desarrollado una institución en la que los esclavos que se tenían en la Grecia eran parte de otros clanes que habían tratado de conquistar a Grecia. Y los griegos que eran esclavos en otros lugares, pues eran esclavos porque habían perdido en algunas batallas y habían quedado como presos, y al no haber cárceles, pues entonces se convertían en esclavos. Al darse cuenta que el trabajo de los esclavos podía potencializar la cantidad de productos que se tenían en una región, pues entonces se empieza a formalizar inclusive la institución del comercio de los esclavos. Y aquí no estamos hablando de que si las instituciones son buenas o son malas. Simple y sencillamente las instituciones se van desarrollando y cada vez se va formalizando. Y así como nacen unas instituciones no formales que luego se convierten en instituciones formales, posteriormente esas instituciones, el propio desarrollo de las instituciones la lleva a desaparecer. Como en el caso del esclavismo, al encontrarse mejores opciones para poder el desarrollar a la humanidad, bueno, con los esclavos ya no es necesario tenerlos con un grillete, lo único que hay que hacer para que estos que eh, iniciaron su vida con una desventaja por las razones que hemos aquí expuesto de manera muy simple, pues estos se van convirtiendo, ya van pasando de esclavos en una siguiente etapa del desarrollo de la humanidad a siervos, y se convierten en siervos porque estos siervos ahora dejan de ser esclavos propiamente, ya les quitan los grilletes, pero ahora trabajan de manera libre, entre comillas, libre una parte de su tiempo en una parte del terreno que era propiedad ya en ese momento de los nobles o de la clase más pudiente en aquella época. Pero entonces el siervo ya gozaba de ciertas libertades, aunque ciertamente estaba ligado a los feudos. Los feudos, por una parte, además de que le daban poder trabajar una parte de, sus, de sus terrenos y tener que aportar una parte de su trabajo para que pudiera vivir el señor feudal, él también recibía de alguna manera el siervo la protección de las invasiones que pudieran tener otros feudos o otras tribus, otros clanes que todavía estuvieran aislados. Y lógicamente que si a un señor feudal era invadido por algunos clanes y estos perdían la batalla, pues lógicamente que quienes quedaban como presos de estas batallas, pues era muy sencillo regresar a la institución anterior, que era mantener a esta gente como esclavos. Entonces, en una formación económica en particular, pues vamos a encontrar rastros de la economía primitiva, vamos a encontrar resabios de lo que sería la época esclavista, también, por supuesto, en cada una de esas etapas, lo que pudiera ser instituciones características de la época feudalista. Y en todas estas se van generando instituciones formales y no informales. En la medida en que esas reglas se van convirtiendo en leyes, se van convirtiendo en reglamentos, en la medida en que esto ya se empieza a poner en código de conducta que no únicamente se publican, sino que se tiene un ente que se encarga de que se cumplan esas leyes, entonces se van generando las instituciones formales. Y el desarrollo de las instituciones formales coincide precisamente con la consolidación
de uno de los agentes económicos más importantes de la economía, que es precisamente el gobierno. ¿Y el gobierno por qué tiene que participar en el desarrollo de esas instituciones formales? Bueno, porque los gobiernos representan a un conjunto de familias, de clanes o de señores feudales o de feudos, es decir, a una colectividad en la que se encuentran problemas muy diferentes a los que se dan en el ámbito familiar o en el ámbito de los clanes o en el ámbito de los feudos, sino que se van generando otra serie de problemas, ¿sí? Que trascienden estos ámbitos y que tiene que ser atendido por un ente superior, como puede ser, por ejemplo, las reglas del comercio entre regiones o las reglas del comercio internacional. Cuando el comercio únicamente se da entre compradores y vendedores sin la intermediación del Estado, bueno, pues estamos hablando de una institución no formal. Los mercados, de hecho, son instituciones que nacieron, así como la familia que es una institución no formal y que hasta la fecha sigue siendo una institución no formal, y que cuando se ha querido poner reglas para poder moderar institución familiar, el de la familia, en todas las etapas de la historia, inclusive en la actualidad, se encuentra con muchísimas resistencias, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, en la institución de la familia, la gente no está dispuesta a que vayan a tratar por parte del gobierno a decir qué es lo que se puede hacer o no hacer al interior de la institución familiar. Entonces, este poder que tienen las instituciones no formales, como la familia, por ejemplo, son instituciones con un amplio poder para poder transformar las instituciones formales, porque al final el desarrollo de las instituciones no formales es un privilegio que, que la gente le ha dado a este ente que se llama gobierno de poder moderar la convivencia social. Entonces, lo que decía Marx, que es la lucha de clases tan simple entre siervos y la nobleza, o entre esclavos y esclavistas, entre burgueses y asalariados, es una forma extremadamente simplista y equivocada de ver la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué es importante estar reflexionando respecto a estos asuntos en estos momentos, en este 2025, en este día 20 de mayo de 2025? Porque lo que estamos viviendo actualmente es un cambio en las reglas del juego de la convivencia económica, política y social a nivel mundial. Y estamos viviendo un cambio de las reglas formales, es decir, de las instituciones formales en México. Cambio que evidentemente va a tener un efecto positivo o negativo, dependiendo de cómo la sociedad vaya percibiendo si estos cambios institucionales formales verdaderamente fortalecen a las instituciones no formales, como por ejemplo la familia. Porque si esas instituciones formales que se están actualmente impulsando en México no corresponden con las aspiraciones de los mexicanos, seguramente que vamos a encontrar un gran fracaso institucional desde el gobierno por estar impulsando reformas, por estar impulsando instituciones formales que no corresponden con las aspiraciones ni con la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Pero ¿por qué es importante entonces que estemos analizando estas instituciones? Entre paréntesis, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Aquí la única intención que tenemos es compartir un poquito el conocimiento que tenemos sin generar demasiados contrastes con la gente. Aquellos que estén de acuerdo con lo que estamos diciendo, si gustan pueden dejar algunos comentarios, y quienes no estén de acuerdo, bueno, pueden dejar de verlos. Y si todavía quisieran entrar a un debate, pues dejen sus comentarios y con mucho gusto podemos ir perfeccionando nuestra percepción de lo que está pasando en el mundo actualmente. Y esto lo hacemos porque pues, nuestra formación y nuestra obligación ética y moral para en una sociedad como la mexicana, en donde menos del 2% de la gente de este país tiene conocimientos mínimos de economía,
y que no obstante estamos decidiendo sobre aspectos económicos a través del cambio institucional formal, pues tenemos que estar cada vez mucho más informados. Por eso es importante el que, el que tengamos conocimientos de economía. La economía nos sirve y debiera ser una materia obligatoria desde la primaria, de preparar a la gente en temas de, de la cultura financiera, de que la gente conozca las nuevas tecnologías, que la gente pueda valorar las diferentes formas de inversión, de cómo manejar el dinero, conocer cuáles son las diferentes funciones que tiene el dinero, cuáles son las funciones del Estado, y todo esto lo analizamos los economistas. Pero entonces decíamos, bueno, es importante entonces el entrar a este debate porque últimamente pues hemos escuchado que hay como que hay una renovación de los paradigmas de la economía y, y los gobiernos se sienten, o por lo menos algunos señalan explícitamente que cuáles son las teorías económicas en las que basan su gobierno. El más claro en ese sentido, pues es el gobierno de Argentina, con el presidente Javier Milei, que desde hace muchísimos años, cuando era parlamentario y era un economista muy exitoso, siempre defendió las ideas de la Escuela Austriaca de la Economía. Y la Escuela Austriaca de la Economía lo que trata de decirnos es de que para que la economía funcione muy bien, pues debemos restringir la participación del Estado lo más que se pueda, porque el Estado en todo donde participa, pues genera muchos problemas. Pero eso es lo que dice Javier Milei y eso estuvo muy bien y podemos aplaudir lo que en su momento la escuela austriaca con los diferentes economistas que hicieron aportes a esta idea nos ha regalado. Pero evidentemente, así como hemos señalado en el caso de Marx, con esta forma tan simplista de ver el desarrollo de la humanidad, en donde únicamente ve clases sociales y no ve instituciones, de la misma manera le podemos decir a Javier Milei que lo que está haciendo, si bien él ideológicamente se identifica con esta corriente libertaria, como le quieren llamar, o esta corriente de economistas libertarios que se basa su pensamiento en la escuela austriaca, pues está muy bien. Sin embargo, en el fondo de lo que está en la economía, y como decimos quienes coincidimos con esta parte de la economía, con la economía institucional, todos esos economistas y todos esos gobiernos tienen un elefante enfrente que no alcanzan a ver. La economía no es únicamente de mercado, de compradores y vendedores, de modelos económicos de equilibrio general, no es únicamente analizar la identidad básica que propuso Keynes, bueno, más bien solo Keynes hace una gran propuesta y por eso se le considera el padre de la macroeconomía, pero el hecho de analizar, por ejemplo, el comportamiento a nivel agregado de los consumidores, de las empresas a través de la inversión, del papel del gobierno, el gasto del gobierno y nuestra interacción con el exterior, pues nos hace ver que son cuatro agentes económicos los que participan. Sin embargo, estos cuatro agentes económicos no se están relacionando en el mundo real únicamente a través de una ecuación de equilibrio, porque se ve muy bonito cuando se hacen los modelos de equilibrio general utilizando, utilizando los modelos econométricos, utilizando estos métodos estadísticos para el análisis de datos y llegar a la conclusión de que la economía puede crecer o decrecer, dadas estas circunstancias, si no vemos que en la interacción entre consumidores, empresas, gobierno y los extranjeros, lo que existen son instituciones formales y no informales que han estado de manera permanente desarrollándose. Por lo que entonces el desarrollo de la humanidad es el desarrollo institucional, que si bien formalmente esto lo encontramos en los economistas de fines del siglo XIX, a fines del siglo XIX, que empezaron a plantear que lo que habían propuesto los economistas clásicos del libre mercado, como Adam Smith o David Ricardo por el comercio internacional, y lo que habían planteado los economistas
neoclásicos ya en ese entonces como Alfred Marshall para tratar de desarrollar o entender mejor el comportamiento del mercado. O lo que hacían también los otros economistas clásicos, porque Carlos Marx no deja de ser un economista clásico, que lo que hace es hacer una crítica a la economía política inglesa. ¿Y por qué hace la crítica a la economía política inglesa? Pues porque en el de los países en donde se podía ver con mayor claridad qué era lo que iba a pasar con el sistema capitalista, que estaba en un tránsito del feudalismo al capitalismo, en una etapa mercantilista, Carlos Marx alcanza a ver, así como lo vio también Adam Smith, y lo vio David Ricardo, y lo vio Alfred Marshall, o lo vio Malthus, por ejemplo. Carlos Marx hace esa crítica a la economía política inglesa, que era la economía capitalista más avanzada de su época. Sin embargo, bueno, ya se estaba generando otra potencia, en este caso los Estados Unidos, que venía con un desarrollo institucional propio. Estados Unidos decide desde 1976, cuando se logra esta separación de las 13 colonias de Inglaterra, a decidir un modelo de economía o de instituciones formales partiendo de un principio, el principio democrático, que los gobiernos no podían permanecer de manera ilimitada como pasó en México y ha pasado prácticamente en todos los países. El Estados Unidos, recordemos que tiene un sistema electoral que garantiza que es un presidente, por muy bueno que sea, tendrá que dar que paso a nuevas generaciones con reglas formales muy claras. Y si Estados Unidos se ha convertido en una potencia mundial que ha destacado por sobre todas en este sistema capitalista, es precisamente por el desarrollo de sus instituciones. El desarrollo de sus instituciones que han permeado, por supuesto, en todo el mundo. Pero bueno, entonces decíamos que los economistas que empezaron a proponer el institucionalismo como un mecanismo para poder ver qué era lo que realmente estaba sucediendo en la economía, eso lo plantearon desde finales del siglo XIX. Se fue desarrollando esta teoría que de repente quedó un poquito al olvido, pues porque llegaron los austriacos, llegó John Maynard Keynes con su teoría keynesiana, como la conocemos actualmente, que ponía el foco de los problemas económicos en otros problemas que los economistas o los institucionalistas ya estaban planteando desde finales del siglo XIX. Sin embargo, a finales del siglo XX, después que ya se veía con mayor claridad qué tipo de problemas podía resolver el pensamiento keynesiano, qué tipo de retos estaban enfrentando los economistas monetaristas, ¿sí? Liderados en este caso por Milton Friedman, alcanzamos a ver de que si bien el aporte que hicieron los austriacos, el aporte que hizo Carlos Marx, inclusive, al desarrollo de la economía, lo que sí podemos ver con muchísima claridad es que este incremento en el nivel de comprensión de la problemática económica nos lleva indudablemente a tener que seguir reflexionando sobre estos y otros temas que tienen que ver con la economía. Decíamos que los economistas institucionalistas ponían ya a finales del siglo XIX el, la idea de que no únicamente era mercado y era Estado o era la lucha de clases el motor de la sociedad, lo que ya establecían los economistas es de que habían otros elementos que estaban normando la interacción entre el gobierno, la sociedad y entre una sociedad que estaban realmente generando una gran influencia en el desarrollo económico, político y social. Y esta idea, al ser avasallada por el pensamiento de la escuela austriaca, que tuvo en ese momento pues más reflectores, ¿sí? O la influencia del pensamiento keynesiano, que también tuvo muchos reflectores. Bueno, si bien es cierto que a finales del siglo XIX ya teníamos las bases de la economía institucional,
que por las razones que hemos tratado de exponer el día de hoy, la influencia del pensamiento económico marxista, la influencia del pensamiento neoclásico que se estaba desarrollando también en ese momento, el, la discusión que se genera a partir del planteamiento que hace Keynes para tratar de resolver los retos que estaban presentando en este momento. Recuerden que Keynes publica como una respuesta o tratando de encontrar respuestas a los problemas que se generaron en la Gran Depresión de 1929. Y posteriormente, en el periodo de guerra, bueno, en los periodos de guerra, las teorías ya no funcionan tanto porque de lo que se trata es únicamente de tratar de salvar el momento con una serie de acuerdos que no tienen nada que ver con los modelos económicos, pero que sí tienen que ver con la economía institucional, porque esos acuerdos se convierten precisamente en las reglas del juego de convivencia entre las diferentes naciones. Y es así como se generan nuevas reglas del juego, se generan nuevas instituciones a nivel mundial, esas son instituciones formales, algunas que surgieron en todavía al calor de la Segunda Guerra Mundial, como los acuerdos de Bretton Woods, que se dieron durante la guerra, donde decían, bueno, hay un problema enorme a nivel mundial que nos está llevando a todos a una catástrofe que realmente todos estamos perdiendo. Y es precisamente en ese marco en el que se crea un organismo que tiene un conjunto de instituciones o de reglas del juego que actualmente la conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. Y dentro de este organismo se van creando otros organismos con reglas del juego formales a nivel mundial, ¿sí? Con reglas formales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, esos famosos acuerdos de Bretton Woods, que le dan el privilegio a Estados Unidos de utilizar el dólar como la divisa a nivel internacional y que sigue funcionando hasta la fecha, aun cuando el desarrollo del dinero como una de las instituciones más importantes a nivel mundial, pues se ha ido desarrollando, ¿sí? Se ha ido desarrollando porque se pasaron, por ejemplo, de tener bancos privados que emitían dinero a bancos centrales autónomos, como en el caso de México, que son los únicos que pueden emitir dinero y manejar las finanzas internacionales, ¿sí? Sin la intervención propiamente de los gobiernos locales. Y eso es parte del desarrollo institucional. De manera informal, bueno, también en este mercado se va generando el mercado de las criptomonedas, que todavía el día de hoy viene siendo una institución no formal, que probablemente se desarrolle y se convierta en una institución formal, puede ser. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? En todo caso, es que en la economía las instituciones juegan un papel fundamental, por lo que la historia de la humanidad, a diferencia de lo que decía Carlos Marx, de que es la historia de la lucha de clases, para nosotros la historia de la humanidad es la historia del desarrollo institucional. A principios de la década de los 80 se empieza a retomar esta idea del desarrollo institucional. Empiezan a surgir un grupo de economistas que los podemos considerar el día de hoy como parte de una escuela de economía que le podemos llamar como la escuela neoinstitucionalista o la nueva escuela de economía institucional. La nueva escuela de economía institucional o neoinstitucionalistas, en el que se retoman estos principios rectores de la economía institucional, se pone mucha atención al desarrollo de las instituciones formales y no informales. Y tenemos en la actualidad pues muchos representantes que han estado generando una gran influencia en el desarrollo de los gobiernos, empezando por Lord Douglas, por Williamson, por Eleanor Ostrom, economistas como los últimos, casi todos estos han sido galardonados en su momento con el Premio Nobel de Economía. Últimamente, bueno, el, tuvimos, fuimos testigos de que le dieron el Premio Nobel a dos institucionalistas muy importantes de la época.
a quienes publicaron el libro del por qué fracasan los países. En realidad ese libro es un libro que habla de la economía desde el punto de vista del enfoque de la economía institucional. Estamos hablando de Acemoglu y Robinson. Un libro que vale mucho la pena que leerlo. Aquí, si nos ponen los comentarios suficientes, vamos a estar haciéndolo también público. Los comentarios respecto a este libro, no solo de Acemoglu y Robinson, sino también a por qué fracasan los países. También, también es importante hablar sobre el precio de la desigualdad de Stiglitz, por ejemplo, ¿sí? O las publicaciones de Piketty, por ejemplo. O sea, economistas que ahora nos dicen, no únicamente son los modelos de equilibrio general, no únicamente tenemos que tomar en consideración estas ideas revolucionarias de la lucha de clases como el motor del desarrollo. Tenemos que considerar cómo es que estas reglas del juego van evolucionando. Y si estas reglas del juego van evolucionando de tal manera que hay una convergencia entre las reglas no formales a las formales, porque el desarrollo institucional es que aquellas reglas no formales que se van desarrollando y que resultan pertinentes para este cambio social, esas reglas del juego o esas instituciones no formales se pueden en algún momento llegar a formalizar o pueden permanecer con cambios paulatinos, como es el caso de la institución de la familia, que en términos generales, las instituciones familiares de la época del esclavismo, en términos generales, son muy similar a la institución familiar del día de hoy. El entorno institucional, por supuesto, que ha cambiado, porque el entorno económico, político y social de la época esclavista es muy diferente al que tenemos actualmente. Por lo que el desarrollo de las instituciones no formales tendrían que ir aparejados con el desarrollo de las instituciones formales. En esta charla quisiera concluir únicamente haciendo una reflexión a una institución formal que México está a punto de instituirse, que si bien no tiene referentes en el mundo, salvo en un intento en algún país de Sudamérica, y me refiero a la elección del, del poder, del poder, eh, del poder judicial. Bueno, nos referimos a la elección del poder judicial como una institución formal que se había desarrollado a partir de que se fueran generando los mejores cuadros que pudieran interpretar mejor las leyes y que pudieran, por supuesto, hacer que las reglas formales, sí, se cumplan para el gobierno, porque las reglas formales se ponen para que el gobierno haga única y exclusivamente lo que dicen las reglas formales y que esas reglas formales estuvieran acordes con las aspiraciones de la sociedad. Cuando encontremos un conflicto entre las reglas formales y no informales, es decir, entre las reglas o las leyes que pone el gobierno y estas reglas están en contra de las reglas no formales que ha desarrollado la sociedad durante toda la historia de la humanidad, ese conflicto sí es un conflicto que vale la pena señalarlo como el motor del desarrollo de la sociedad. Si las reglas formales van avanzando de acuerdo a las aspiraciones de la sociedad, vamos a llegar a estadios más altos de desarrollo. Si las reglas formales se promueve un cambio institucional que juega en contra de las reglas no formales de la sociedad, ese conflicto es un conflicto que no podemos señalar con toda precisión cuáles van a ser cuál va a ser su resultante. Lo que sí podemos recordar es que en la historia de esta humanidad, cuando se han puesto reglas que la gente las
las percibe como reglas totalmente injustas, es decir, leyes y reglamentos totalmente injustos, la sociedad siempre se ha manifestado y ha logrado que esas reglas injustas se tengan que, se tengan que cambiar. Y cuando las han cambiado, pues han sido con movimientos como los que se dio en México, por ejemplo, en la Revolución. ¿Por qué se da la Revolución? Pues porque habían reglas del juego o instituciones que no estaban acordes con lo que la sociedad quería. Actualmente, este cambio institucional que está proponiendo, nosotros quisiéramos que la sociedad lo perciba como un cambio deseado y favorable, porque ciertamente el Poder Judicial en nuestro país, en México, es un sistema de justicia. No únicamente estamos hablando de los jueces, magistrados y ministros, sino de un sistema judicial que no responde realmente a los intereses de la sociedad. Porque por una parte, quienes están obligados a cumplir las leyes, que es el gobierno, no necesariamente lo está haciendo. Vemos a diario de manera flagrante cómo es que no se cumplen las leyes desde el propio gobierno. Y cuando el gobierno no cumple con las instituciones formales que el propio gobierno ha generado, entonces, pues hay un divorcio muy serio entre la sociedad y el gobierno, porque entonces las aspiraciones sociales probablemente no estén alineados a lo que el gobierno estaría viendo desde la parcialidad del, en la que en un momento dado se esté poniendo, porque se ve como el reflejo de las aspiraciones de una parte de la sociedad y no de la sociedad en su conjunto. Entonces, en resumen, ¿cuál es la propuesta de esta charla? La propuesta es que, a diferencia de lo que ha planteado Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, los economistas clásicos, los economistas neoclásicos, la escuela austriaca, Keynes y los monetaristas, podemos estar hablando el día de hoy que hay que voltear a ver a la economía institucional como un marco conceptual diferente de avanzada que nos permita ver que el desarrollo económico y político de la sociedad es la historia del desarrollo de las instituciones formales y no informales. Yo soy Cruz Alberto Uc Hernández y te invito para que veas este canal del Dr. Uc TV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento y contribuir a la discusión necesaria para poder encontrar un mejor desarrollo económico y político social en México y en todo el mundo.